Hola, ¿qué tal? Gustan saludarles. Soy el pastor Carlos Aquino del Ministerio Asamblea de Dios. Bienvenidos a este canal, es tu canal. Es un canal donde estamos meditando, analizando, estudiando lo más importante y lo más trascendental, lo sobrenatural para la humanidad, para las personas, para las naciones, la palabra de Dios que se encuentra registrada en la Biblia. Hoy entonces vamos a estar meditando una vez más, pero antes te pido, vamos a hacer una oración. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y vamos a entrar en comunión con el Dios Todopoderoso, Dios Padre, en nombre de Jesús, para que podamos presentar esta meditación de la palabra. Amén. Cierra tus ojos, mi Dios Padre, Dios amado, Dios de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Papá Dios, venimos a presentar este trabajo que estamos haciendo, Señor, por este canal de YouTube. Venimos, Señor, a pedirte que vengas a respaldar, que vengas, Señor, a través de tu Espíritu Santo a hablar con tu pueblo, Señor, en esta tarde, Señor. Habla, Señor, a través de tu Espíritu Santo por tus siervos, Señor. Venimos a pedirte que con tu colirio celestial vengas a limpiar nuestra vista, nuestras mentes, nuestros corazones también, Señor. Venga a ser un corazón sensible de este corazón de mármol, de piedra, que muchas veces no quiere escuchar tu palabra, Señor, se opone a tu palabra. En el nombre de Jesús, haz un corazón sensible para escuchar, entender, comprender y poner por práctica tu palabra, mi Dios, mi Padre. En el nombre de Cristo te pedimos, Papá Dios, que vengas a bendecir a esta nación paraguaya, a todas las naciones de la faz de la tierra y por sobre todas las cosas. Bendice a tu pueblo santo que es tu iglesia y a tu pueblo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Dios Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos y amigos y amigas, hoy quiero tocar un tema con ustedes que se llama Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu. Algo muy importante, muy trascendental. Ciertamente, el Espíritu Santo y su bautismo son dos cosas diferentes, pero igual hoy estaremos tocando vagamente esa parte, pero estaremos abordando sé lleno del Espíritu Santo. De tal manera a que podamos saber y entender, para que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos y amigas, vamos a dar inicio. Abran conmigo, porque acompañado de la Biblia vamos a estar meditando la palabra. Sabemos que cuando se abre la Biblia, la boca de Dios Padre se abre y nos habla a todos nosotros. Amén. Les pido que abran en Hechos capítulo 2. Vamos a estar lecturando del versículo 1 al versículo 13. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 13. Y dice la palabra de Dios así, la palabra del Señor Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, andaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia.
Versículo 10, en Frigidia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Es lo que ellos, o muchos, o unos cuantos creían. Hermanos, aquí sabemos que nace la iglesia cristiana, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Nace justamente en el capítulo 2, nos habla el día del Pentecostés, en donde estaban 120 discípulos de Dios reunidos en armonía, en unanimidad, orando, y luego entonces viene el Espíritu Santo, la promesa del Señor Jesús, del Papá Dios, que iba a bajar sobre toda carne y que a partir de allí se iniciaba la iglesia del Señor, que somos nosotros, el tabernáculo, la iglesia, y el Espíritu Santo debe morar en nosotros, y el Espíritu Santo de Dios es el propio Dios Padre. Hermanos, aquí entonces nosotros vemos, con la venida del Espíritu Santo, se inicia realmente la iglesia cristiana, no como algunas otras religiones inventaron de que son ellos o que su religión es la que fundó el Señor Jesús. No, el Señor Jesús no fundó una religión humana. La religión es espiritual, el tabernáculo es espiritual, la iglesia es espiritual. Y sí somos un tabernáculo nosotros espiritual para la morada del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siga quedándose en nuestro cuerpo, que somos nosotros el tabernáculo de Dios. Hermanos, es importante que nosotros meditemos y entendamos, comprendamos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Muchas veces participamos en cultos y escuchamos que se ora uno por otro, hasta pastores por sus miembros, por sus obreros o por los miembros de una congregación, diciendo, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. Pero eso no es así. Nosotros muchas veces nos equivocamos y en este caso es una de esas equivocaciones. La palabra de Dios podemos ver en Efesios, si me acompañan, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18, veremos lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 18, estaremos dando lectura. Y dice así, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Indudablemente que las personas que se emborrachan con vinos ya en la época e incluso hasta ahora forman parte del mundo y hacen cosas del mundo. Su pensamiento es aquí abajo en la tierra, todas las cosas que puedan estar dándose que nosotros conocemos en el día a día. Pero el Espíritu Santo dice ser lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y tenemos de esa manera una diferencia en nuestra conducta, en nuestro andar. Amén. Hermanos y amigos y amigas, veremos qué nos dice la Biblia con relación al bautismo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en nosotros, que somos la iglesia. Vamos a dar lectura en el Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Y la palabra dice así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con el agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Todos recordamos que en el Jordán por Juan el Bautista fue bautizado el Señor Jesús. Se abrieron los cielos y bajó una paloma, en forma de paloma el Espíritu Santo y posó sobre el Señor Jesús. Y Dios Padre, se escuchó una voz que de los cielos, cuando se abre la puerta, y dice: ese es mi Dios amado en quien tengo complacencia. El punto es que el Señor Jesús es la persona indicada para bautizarnos con su Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar bautizados con el Espíritu Santo. Las religiones paganas no nos pueden o no podemos lograr ser bautizados. En las religiones del mundo de hoy, porque las paganas siempre estuvieron en el pasado hace 6.000 años, hoy siguen habiendo religiones paganas, pero existen también religiones que tanto evangélicas. ¿Y cuál es la diferencia entre una religión evangélica y una religión, por decir, cristiana, que lo llaman? Es que no predican todo. Están guardando muchas palabras contundentes, eficaces, precisas, que la gente debe conocer, pero es el objetivo justamente que no conozca. Entonces, no predican la totalidad de la palabra. Esa es lo que es la función de la religión, de las religiones evangélicas. Entonces hay una apariencia de que todo está bien, de que se adecuan a la palabra, pero no es así. Y existen otras religiones que sí hacen adorar a todo tipo de dioses, a todo tipo de imágenes, y vienen justamente a obstruir para que se conozca la palabra correctamente. Entonces, hermanos, el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Es el único que puede bautizarnos con su Espíritu Santo, y a través de su Espíritu Santo es que nosotros podemos a partir de ahí sobrellevar el mundo, o estar en el mundo, sobrellevar la vida en el mundo, porque es pesado. Existen muchas fuerzas de las tinieblas y nuestros enemigos son los principados, las potestades, los gobernantes de este siglo de las tinieblas y las huestes espirituales de las regiones celestes. Son poderes espirituales del maligno, de las tinieblas, hechicería, brujería, etc. Y contra eso no existen fuerza, no existe inteligencia, no existe capacidad, experiencia. Necesitamos del Señor Jesús, necesitamos de su Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, hermanos, vemos acá en Juan que el Señor Jesús es el único que puede bautizarnos. Es el único que puede bautizarnos para que podamos tener el Espíritu Santo de Dios, porque ciertamente nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu, y es el Espíritu Santo que tiene que dar la instrucción, la orden a nuestro espíritu, y nuestro espíritu a nuestra alma, y nuestra alma le tiene que dar la instrucción, la orden a nuestro cuerpo. Eso es, así funciona cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pero funciona a la inversa cuando no estamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está morando en nuestro cuerpo. Ahí es nuestro cuerpo quien le da la orden al alma, el alma al espíritu, y existe un conflicto. Ciertamente el alma y el espíritu se resisten, y existe una batalla campal, un gran conflicto entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Es por eso que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, para que nuestra vida pueda ser conforme a la palabra de Dios y tener todos sus beneficios y toda su misericordia. Dice la palabra en Romanos, en el libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a estar lecturando. Y el versículo 14. Y dice así la palabra. El versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí tenemos, hermano. Nosotros no vivimos según la carne. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces vivimos según el Espíritu. Amén. Y dice, sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es su hijo, no es parte del pueblo de Dios, no es hijo de Dios Padre, no es hijo del Señor Jesús, no depende del Espíritu Santo. Uno está totalmente desamparado, está, en otras palabras, está fuera de la presencia del Señor,
con un gran riesgo y peligro que pueda ir a la perdición eterna. Nosotros necesitamos pertenecer al pueblo del Señor Jesús, ser su Hijo. Amén. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Para que yo sea un hijo de Dios, ser de su pueblo, parte de su pueblo, yo debo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Dios son los que entienden la palabra, son los únicos que pueden entender. Y los que son parte de su pueblo entienden la palabra de Dios, entienden la Biblia. La Biblia no puede entender cualquier persona. Entonces, hermanos, en Romanos, entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo debe morar en nosotros para que podamos pertenecerle al Señor Jesús y que nosotros como hijos somos guiados por el Espíritu Santo. No es mi experiencia, mi conocimiento, sino somos guiados. Amén. Y vamos a lecturar lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Es con relación al templo. Sabemos que somos el tabernáculo terrenal, que somos la iglesia, en donde mora el Espíritu Santo. Amén. Y en nuestro corazón mora el Dios Todopoderoso. Dice la palabra entonces en el capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios en el Nuevo Testamento. Capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí claramente reitero, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Acá está haciendo una pregunta a Dios. Nosotros estamos no entendiendo, no sabiendo, estamos desconociendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nos pregunta si estamos entendiendo eso. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Así esto es de Dios este cuerpo, ¿verdad? Y que este cuerpo no es mío, no es tuyo. Y ya en la sociedad, la costumbre y la tradición viene a decirnos de que uno a los 18 años, ya por mayoría, legalmente hablando, ya uno depende de sí mismo, ya no depende de los padres, de la familia, porque uno ya es mayor de edad y uno hace su vida y hace como quiere, lo que quiere. Eso es mentira del diablo. Tu cuerpo le pertenece a Dios y tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios y vos tenés que honrarlo y tenés que dignificarlo. No podés estar actuando conforme al mundo te marca las pautas que el profesor y el maestro del mundo es Satanás, diablo, que el Señor reprenda. Y dice así en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Acá se vuelve a confirmar, el cuerpo y el espíritu que tenemos dentro, además del alma, son de Dios. Nada es tuyo. Tú no has hecho nada para que sea tuyo, pero te hicieron creer que el cuerpo tuyo es tuyo, pero es de Dios. Amén. Entonces, aquí adentro debe morar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, porque es importante. Ya sabemos que el Señor Jesús es quien bautiza con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en este cuerpo. Y una vez que el Señor Jesús, a partir de que nosotros creamos en el Señor Jesús, le aceptemos al Señor Jesús como nuestro Señor exclusivo, confesemos por nuestras bocas y creamos que Dios Padre lo envió y Él está hoy sentado a la derecha intercediendo por todos nosotros. Si creemos en el Señor Jesús, somos hijos de Dios. A partir de ese momento, y el Espíritu Santo mora acá dentro de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado dos cosas. Uno, por un lado, que no apaguemos, no contristemos, no lo pongamos triste, no lo pongamos desanimado, triste al Espíritu Santo de Dios, como así también por el otro lado, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que hoy vamos a estar meditando. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Abran conmigo? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. Amén.
Acá estamos viendo, hermanos, amigos y hermanas, que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo, contristarlo, entristecerlo, ¿verdad? Y ponerlo a un costado. El Espíritu Santo está aquí, pero se pone a un costado. Y eso no puede ocurrir. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. Cuando empezamos a dejar de lecturar la Biblia, el enemigo toma ventaja y nos lleva en el mundo y nos presentan todas las cosas buenas temporáneas, efímeras, que terminarán en poco tiempo. Son cosas buenas, pero te presenta y es para distraerte, es para llevarte, ya sea un juego de fútbol, ya sea un juego de celulares, internet, sea lo que sea, una fiesta, sea lo que sea. Algo que a ti te gusta, te lleva a la derecha, te lleva a la izquierda y te saca como se dice, te saca de la comunión y la relación con Dios. Nosotros necesitamos estar atentos y para ello necesitamos estar lecturando, como dice su palabra, su mandamiento, que tenemos que meditar su palabra de día y de noche, velar y vigiliar, porque el enemigo está como león rugiente alrededor nuestro para devorar a cualquiera que se descuida. Entonces, hermanos, nosotros no podemos apagar al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo tú no puedes enfrentar el mundo. Es por eso que vemos muchos dramas, muchas tragedias, muchas situaciones dramáticas en la sociedad, sea en Paraguay, en todas las naciones. Es porque todos están moviéndose por su fuerza, por su inteligencia, por su experiencia, por su conocimiento, por su profesión, por lo que sabe hacer, y se va por su fuerza. Pero nuestros enemigos son todos poderosos en las tinieblas, y contra ellos no se puede competir físicamente, materialmente. Debe ser a través de las oraciones. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vemos que no podemos entristecer al Espíritu Santo que está morando dentro de este tabernáculo, que es tu tabernáculo, que tú eres el tabernáculo, tú eres la iglesia. El Espíritu Santo está ahí una vez que tú le conoces y crees en el Señor Jesús. Amén. Aquellos que no creen en el Señor Jesús, el Espíritu Santo no mora en él y ya está condenado. Amén. Aquellos que no creen en el Señor Jesús, que tienen por poco su nombre, que tienen por poco su sangre, que tienen por poco la palabra del Señor, entonces ya automáticamente han sido condenados, dice la Biblia. Amén. Bueno, veremos, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo. Decíamos que íbamos a empezar primero entonces con Lucas capítulo 1, versículos 14 y 15. Lucas capítulo 1, versículo 15, 14 y 15 y 16. Dice así: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oh, gloria a Dios. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Estos versículos se están refiriendo a Juan el Bautista, que cuando estaba en el vientre de su madre, ya se lo había profetizado de que él no iba a beber vino ni sidra, sino que iba a ser lleno del Espíritu Santo y que iba a traer a los pies de Cristo muchos del pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor Jesús nos escoge, incluso antes de la fundación del mundo, ya venimos con un plan, con un proyecto para servirle a Él. Pero para servirle al Señor Jesús tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dios no usa a cualquier persona. No existen profecías, dones de ninguna laya que si no tiene el Espíritu Santo que pueda obtener. Son mentiras del diablo. Tal vez el diablo le esté mostrando algunas cosas, pero la palabra de Dios habla claramente que los dones del Espíritu Santo, de Dios Padre, eso solamente se puede obtener a través de tener la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, y dice así la palabra. Jesús
llenos del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Reitero el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo le llevó al Señor Jesús para que sea tentado. Entonces el Espíritu Santo te lleva, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te impulsa, el Espíritu Santo te elige, el Espíritu Santo te usa si es que sos lleno del Espíritu Santo, de Él, del Señor Jesús, de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a ver nosotros que en Hechos capítulo 6, versículo 5, la palabra dice así, siempre en lo que se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y dice así, en el capítulo 6, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Acá estamos viendo de que fue electo entre todos los discípulos también Esteban por ser un varón lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios para ir a una misión. Entonces Dios elige a los que son llenos de su Espíritu Santo. No elige a cualquier persona, ni por más que tú tengas un deseo de ser utilizado por Dios, pero tú vas a lo que podría suceder es que tú querrás que Dios te use conforme a tu pensamiento, conforme a lo que tú crees, pero tú tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo para que Dios use y tú seas así lleno del Espíritu Santo. Amén. Podemos ver en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, y dice así la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Reitero, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este es un pasaje que nos recuerda cuando él fue tomado por la multitud y fue apedreado. Y en el momento, él, siendo lleno del Espíritu Santo, vio que los cielos se abrieron y le vio al Señor Jesús que estaba sentado a la derecha de Dios Padre. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ve cosas milagrosas, hace cosas milagrosas y dice cosas milagrosas. Es lo que ocurre con todos los que son llenos del Espíritu Santo. Amén. En este caso, el caso de Esteban. Ahora veamos en Hechos capítulo 11, versículos 22, 23 y 24. Vamos a estar lecturando. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Una vez más, para otra misión, el discípulo Felipe fue utilizado por Dios por ser lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. Hermanos, nosotros podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, podemos ver que los que están con la llenura, los que son llenos del Espíritu Santo, tienen el fruto del Espíritu.
que es una cosa que necesitamos lograr y obtener, porque sin los frutos no podemos avanzar, no podemos entrar en los reinos del cielo. Los frutos, dice la palabra en el capítulo 5, versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Reitero, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos y amigos, recordamos que el fruto del Espíritu Santo son 9 virtudes, pero para que tú tengas el fruto del Espíritu debes contener los 9. Si tú tienes 8 no te servirá. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos, y a través del Espíritu Santo de Dios es quien tiene o está autorizado el Espíritu Santo. Una vez que creamos en Jesús, el Espíritu Santo está autorizado a transformar nuestra vida, a cambiar nuestras vidas, a ser lleno del Espíritu Santo para que podamos lograr y tener la victoria en la palabra y perseverar hasta el final. Entonces, así nosotros, hermanos, vemos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos lecturar ahora en Efesios capítulo 5, versículos 19, 20, 21 y 22. Estaremos leyendo para que podamos entender la llenura del Espíritu Santo. Y dice así la palabra, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no estamos murmurando, no murmuramos, no criticamos, no denigramos, no menoscabamos, no bajamos la caña a nadie, no perdemos tiempo en denigrar absolutamente a nadie. Muy por el contrario, nosotros estamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice la palabra. Versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, ¿cómo somos en nuestra casa? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pues si las mujeres las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, siempre dentro de la palabra. Estamos hablando siempre dentro de la palabra, marido, mujer, moviéndose conforme a la palabra, no conforme al mundo. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos tienen que amar a sus señoras, a sus esposas, y deben dar todo, así como Jesucristo se entregó por la iglesia, que somos nosotros. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Amén. Hermanos, aquí nosotros vemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras conductas es de amor, de paz, de gozo, de mansedumbre, de benignidad, de templanza. Toda cosa correcta, toda cosa buena, sea en nuestra casa, sea entre la relación familiar con nuestros parientes, nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con las asociaciones en donde estemos,
el lugar donde estemos, nos estemos desempeñando, nuestra conducta es conforme a la palabra. Amén. No conforme a lo que establece el mundo o las reglas del mundo. Podemos ver, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. La palabra dice así: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reitero, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros le conocemos al Señor Jesús, cuando creemos en Él, creemos en su palabra, le aceptamos como Señor único, exclusivo y Salvador, Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ya no vivo yo estoy muerto, mi ego desaparece, mi egoísmo desaparece, mi orgullo desaparece, mi soberbia desaparece. Yo he muerto y criatura nueva he nacido o he sido a partir de que el Señor Jesús me haya recibido y me haya puesto en su cuerpo que es espiritual, que lo logramos entrar por medio del Espíritu Santo de Dios. Es como un cordón umbilical espiritual por el cual nosotros entramos en el cuerpo de Cristo, somos bautizados por su Espíritu Santo y después nos queda seguir siendo llenos del Espíritu Santo para poder perseverar hasta el final. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que perseverar hasta el final, hermano. Tenemos que perseverar. Y dice así su palabra. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Reitero, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. No nos dice a nosotros que el Papa, el cardenal, el obispo, el padre, los laicos o los pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos y cualquier miembro de una congregación por tener un título o ser grande empresario, gran político, un poderoso económico que va a ser salvo. No, acá lo único que nos va a llevar y va a permitir para que nosotros podamos entrar en el reino del Dios Padre en su gloria es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, y eso nos dará fortaleza y firmeza espiritual, y estaremos adorando en espíritu y en verdad al Señor, estaremos velando, estaremos vigiliando, estaremos meditando su palabra, estaremos comiendo, nutriéndonos su palabra para alimentar el alma y el espíritu, y así perseverar hasta el final y vencer al final y poder entrar en la gloria del Señor, entrar en su gloria, estar con Él eternamente para adorarlo, para glorificarlo. Es eso lo que el Señor busca de nosotros, que nosotros seamos su hijo y seamos su familia en la eternidad. Y aquí en la tierra, así como se dice vulgarmente, estamos practicando, nos estamos ejercitando para que podamos tener esa capacidad espiritual, para que podamos adorarlo, alabarlo y glorificarlo todo eternamente a la Dios Padre, al Señor Jesús, al Espíritu Santo de Dios. Hermanos y amigas y amigos, ser lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, después de que estuvimos meditando toda la palabra, significa de que nosotros tenemos que dejarnos llevar como el viento por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que haya impregnación. ¿Y qué significa? ¿En qué sentido? ¿Y qué significa? En el sentido de que tengamos sabor a Dios. Y tenemos que ser sometidos, dominados, controlados por Dios. Ser lleno del Espíritu Santo significa de que yo me rindo a Dios Padre, al Señor, al Espíritu Santo, y dejo de que el Espíritu Santo me controle, me domine, me someta, me lleve como un viento recio, y que yo viva
el día a día, momento a momento, hora a hora, segundo a segundo, todo el tiempo consultando con Dios para que sea el Espíritu Santo que me diga: andate a la derecha, andate a la izquierda, andate al frente, da un retroceso, hace esto, hace aquello, hace esta obra, hace palabra por palabra. El Espíritu Santo nos está guiando. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos controle, tome control de nuestra vida, así como Jesús no dio ningún paso, esperó que el Espíritu Santo pose en él. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el propio Dios Padre. Y por eso él hablaba la palabra no de él, sino de Dios Padre. Y cada cosa que iba a hacer consultaba con Dios Padre. No dejó de consultar absolutamente nada. Desde que te levantás hasta que dormís, tenés que presentarle a Dios Padre tus planes, tus deseos, tus penurias, todo completo, y pedirle un plan de acción para todas las cosas, sea terrenal, sea espiritual, para que Dios te bendiga, Dios te respalde y vos puedas moverte conforme al Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se logra con que un pastor o un padre, o sea quien sea, ore por alguien diciéndose lleno del Espíritu Santo. Muchas veces estamos equivocados esperando tener la llenura del Espíritu Santo a través de una oración. Ese es un mandamiento, hermano, hermana y amiga. Es un mandamiento, no es una opción que yo sea lleno del Espíritu Santo. Dios nos dice: sé lleno del Espíritu Santo, y eso solo significa que nosotros tenemos que estar a predisposición, rendirnos totalmente al Espíritu Santo para que guíe nuestros caminos, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra relación con el marido, nuestra relación con los hijos, nuestra relación con los vecinos, nuestra relación con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe, nuestra relación en la sociedad, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro estudiar, nuestros planes. Todo debe estar presentado al Espíritu Santo de Dios, quien es quien opera por el Señor Jesús. Y en nombre de Jesús, todo tenés que pedir, todo tenés que hacer. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te atenderá y el Espíritu Santo te guiará, te fortalecerá, te afirmará en la palabra de Dios. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es comerse la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios, meditando, estudiando. El alma y el espíritu se fortalece, se afirma, y de esa manera yo soy lleno del Espíritu Santo. Amén. El bautismo lo hace Jesucristo y es el único que puede bautizarnos, y ser lleno del Espíritu significa de que yo me deje dominar, me deje controlar. Y cuando yo actúo de esa manera, en mí existe cosas milagrosas. Digo cosas milagrosas y hago cosas milagrosas. Así como Pedro hizo cosas milagrosas. Él quiso andar sobre las aguas como Jesús y caminó, solo que después dudó y se cayó. Así como Pedro, cuando Jesús le preguntó a los discípulos que venían del pueblo: ¿qué dicen de mí? Le dice el Señor Jesús a los discípulos: ¿qué dicen de mí? Y unos dicen que sos profeta, otros dicen que sos Elías. Y Pedro dijo algo milagroso. Dijo: tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Entonces, cuando uno está en el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, dice cosas milagrosas y hace cosas milagrosas. Así como Pedro también, lleno del Espíritu Santo, tuvo la valentía milagrosa porque tenía el coraje cuando estaba cerca del Señor Jesús. Recordémonos que cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra, el Espíritu Santo aún no vino, porque Él tenía que ascender para después bajar el Espíritu Santo. Pero Él estaba cerca del Señor Jesús y Él era poderoso, era fuerte, era firmado, porque estaba cerca del Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús hoy mora en nosotros, así que nosotros somos fuerza, somos poderosos, somos fortalecidos, somos afirmados y no estamos llamados a estar por cola, sino a estar por cabeza. Entonces, hermanos y amigas y amigos, el Espíritu Santo, cuando estamos en la llenura del Espíritu Santo, significa eso. Nos dejamos dominar, controlar, llevar, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y todo nos sale. Tenemos un deseo, le presentamos a Dios y se logra.
pero siempre tiene que ser para aquello que va a ser útil para el reino de los cielos. No vamos a estar pidiendo ni deseando cosas terrenales, cosas temporales, cosas que no vamos a poder llevar allá en los cielos. Necesitamos trabajar por las cosas que no perecen. Necesitamos hacer la obra del Señor, de Dios Padre, que es creer en el Señor Jesús. Necesitamos trabajar, que es la obra de Dios, y tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es creer en el Señor Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos y amigas y amigos, ser lleno del Espíritu Santo significa eso. Significa que nos dejemos llevar por el viento recio del Espíritu Santo. Nos dejemos dominar por el Espíritu Santo. Nos dejemos someter por el Espíritu Santo. Nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos afirme, nos enseñe, nos guíe. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor, de ser lleno del Espíritu Santo. Es un tema muy importante que necesitamos entender y comprender, porque sin ser lleno del Espíritu Santo yo no puedo transformar mi vida. Mi carácter no voy a cambiar, mi conducta no voy a cambiar. Si estoy en un problema de enfermedad no voy a sanarme. Si estoy con problemas financieros no voy a lograr solucionar. Si estoy con problemas de relaciones con mi familia, con mi esposa o con mis hijos, no voy a poder solucionar. Si tengo problemas con mis amigos, con mis compañeros, no voy a poder solucionar. Necesito ser lleno del Espíritu Santo para que verdaderamente yo pueda solucionar y estar en paz y en gozo. En el nombre de Jesús, entonces, hermanos, vamos a tomar esta palabra que el Señor Jesús estuvo hablando hoy con nosotros a través de su Espíritu Santo por este canal. Hermanos y hermanas, tú que estás escuchando, tú que estás viendo, hoy es un día, y hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día para que tú te hagas hijo de Dios y te hagas parte de su pueblo. Si entendiste todas estas palabras que hoy habló el Señor contigo, hoy podés hacer un compromiso. Quiero que levantes tu mano derecha y vamos a orar. Vas a hacer un compromiso con Dios Padre, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, no conmigo. Yo solo te voy a guiar. Y repite conmigo las palabras que te voy a decir con convicción. Y hoy hacete un hijo de Dios. Tú no puedes estar sin el Señor Jesús. Tú no debes estar sin el Señor Jesús. Es peligroso porque uno puede ir a la perdición eterna. Sin embargo, cuando uno está ya como hijo de Dios, cuando uno es parte de su pueblo, tiene la seguridad de que va a ir a la eternidad con el Señor Jesús. Amén. Mi Dios, mi Padre, Dios amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por las palabras que has hablado, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En este acto confieso por mi boca ante los ángeles y ante los seres humanos que el Señor Jesús es mi Señor exclusivo y mi Salvador. A partir de este momento, Señor Jesucristo, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te pido que borres todos mis pecados registrados en el libro de las obras. Y te pido, Señor Jesús, que limpies las manchas de mi vestidura y toda contaminación de cuerpo, de alma y de espíritu que están manchando, Señor, mis vestiduras. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que a partir de este momento me prepare y me capacite para que sea yo un siervo tuyo útil para tu evangelio, para tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermanos y amigos, así terminamos entonces esta meditación de la palabra. Y estaremos oportunamente el próximo fin de semana siguiendo con otro tema para ir avanzando, para que así podamos movernos conforme a la palabra de Dios, conforme a su agrado. Amén y amén. Hasta pronto.